Estamos hablando en este programa de Palabras Políticas acerca de la reforma política que hace falta en Río Cuarto. Charlábamos recién con la concejal Viviana Jauni acerca de la urgencia que hay en este momento en ese sentido. Hace falta crear un tribunal electoral propio en nuestra ciudad, pero además hay otros temas que se están debatiendo cada vez con más énfasis porque realmente también son necesarios. Más allá de la urgencia de esto del tribunal electoral, hay otros temas que son necesarios. Y quisimos tratarlo porque uno de esos temas tiene que ver con el voto joven, con la posibilidad de que jóvenes entre 16 y 18 años estén habilitados para votar en el ámbito municipal de la misma manera que lo están a nivel nacional. Pero bueno, para hablar de este tema, mejor que quienes nos pueden acercar la problemática en primera persona. Así que ya presento a quienes me acompañan hoy en la mesa de Palabras Políticas: Jeremías Biglia, de Franja Morada, y Juan Manuel Corna, de La Jaureche. Muy bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Chicos, se está hablando mucho. Ayer tuvimos una marcha de los centros de estudiantes de la ciudad. Ayer fue su día. Aquí en Río Cuarto, y se está hablando mucho de la participación de ustedes, que puedan tener participación en la discusión política y sobre todo en el momento de la decisión, que es la posibilidad que tenemos todos cuando vamos a las urnas. ¿Cómo ves que está la situación? ¿Qué posibilidades ves de que se implemente el voto joven a partir del 2016? No, yo creo que primero, para hacer una pequeña aserción a lo que sucedió ayer en la ciudad de Río Cuarto, es una cuestión a destacar de lo que es un hecho político, creo que no tiene precedente en la historia, en cuanto acá en la ciudad, por supuesto, en cómo no solamente, como en este caso corporativamente, un grupo de estudiantes secundarios se decidieron autoorganizarse y defender un derecho, una extensión de sus derechos y participar en la política, sino también en los distintos sectores políticos que integramos a distintos organismos de la ciudad, estuvimos formando parte también del acompañamiento. Yo creo que eso también demuestra el consenso generalizado que existe hoy, a partir de que los jóvenes puedan tener la posibilidad de votar de manera formal, digamos, participar de manera formal en nuestro sistema democrático. Creo que, como vos decías, lo más importante, yo creo que va a ser viable y se va a aplicar mediante la reforma de estos dos artículos de la Carta Orgánica que se permiten mediante este tipo de reforma que se propone, justamente por eso, ¿no? Yo creo que hay un acuerdo político o un consenso generalizado de casi todas las fuerzas políticas. Y también hay una ley nacional que también ya viene a determinar, ¿no?, ciertos modos de conductas. Lo que sí hay que ver, hay que pensar también que no tan lejos se llevó a cabo una elección provincial donde no se permitió. Quizá yo no quiero hacer una lectura contrafáctica porque ya pasó, a lo mejor quizá en ese momento quien tenía responsabilidad de gobierno no tuvieron la voluntad política de hacerlo, quizá porque pensaban que en esos sectores de la sociedad no iban a tener un gran rédito político o un gran acompañamiento en los votos, pero creo que la provincia en ese caso no tuvo la responsabilidad política ni tampoco la voluntad de hacerlo. Yo creo que en este caso, en la ciudad de Río Cuarto, todas las fuerzas políticas ayer demostramos que estábamos a favor, acompañamos a los jóvenes y creo que por lo que se habla en las comisiones de reforma política, el Consejo Deliberante de acá para las elecciones del 2016 va a posibilitar que los jóvenes voten. Juan Manuel, lo decía recién la concejal Jauni, uno de los argumentos que se ha utilizado en el momento en que se hablaba de no permitir esta habilitación era que a lo mejor los jóvenes no están preparados para tomar esa decisión a esa edad. ¿Cómo lo ves vos a esto? Yo creo que ya esto no se trata de una cuestión de que estén o no preparados, sino que me parece que ya no solamente que están preparados, sino que ya lo están defendiendo como un derecho propio. Es decir, el Estado Nacional, a partir de las elecciones del 2012, si no me equivoco, empezó a implementar el voto joven. Cuando empieza a implementar el voto joven, ya en ese momento hubo una aceptación del 54% aproximadamente de los jóvenes de todo el país que fueron a votar por primera vez, siendo optativo el voto. Es decir, ya es un derecho reconocido por los jóvenes. Y me parece que es necesario y que es fundamental que tanto la municipalidad como la provincia empiece a reconocer esos derechos. En el caso local me parece que, bueno, más allá de que hay un retraso en cuanto al ámbito electoral, no están dadas las condiciones óptimas ya desde el principio de año que se debería haber empezado a trabajar en armar un tribunal de cuentas. Las elecciones pasadas no hubo un tribunal de cuentas local, se hizo directamente desde la provincia, tuvieron que mandar un tribunal de cuentas. Me parece que son cuestiones... Junta electoral. Una junta electoral, perdón.
Me parece que son cuestiones que se deben trabajar con un poco más de tiempo, que hoy que ya está la impronta en la sociedad, que sea, ya hace tiempo que está la impronta en la sociedad, pero hoy que ya se está movilizando un poco más la juventud, inclusive con la creación de la UES, que reconozco es impresionante desde el año pasado, yo también cuando estaba en secundario. La Unión de Estudiantes Secundarios, Sí, sí. que lo tenemos acá en Río Cuarto. Yo desde el año pasado que estaba en el secundario estuve con los chicos, estuvimos hablando y este año finalmente se pudo conformar. Me parece que es un adelanto muy grande para la democratización de toda la juventud. Por eso recalco, me parece que los jóvenes hoy en día tienen una participación que ha extendido los límites contemporáneos. ¿Piensan ustedes que se le tiene miedo a la participación de los jóvenes? Que por eso no. Porque lo relaciono también con lo que se dijo mucho ayer, que en muchas escuelas no se permite que haya un centro de estudiantes. ¿Qué es lo que creen que se teme en el caso de que crean que se teme algo? Perdón, además yo quiero recalcar algo que dijo él, que es muy cierto. El carácter de facultatividad que tiene el voto a los 16, tal como es con las personas mayores de 70 años, digamos, también hace que la persona que tiene interés en participar tenga la posibilidad de hacerlo. Claro. Con lo cual no es obligatorio, claro. exactamente, es de carácter facultativo. Con lo cual solamente sería modificar un artículo de la ordenanza. ¿Piensan que les tienen miedo? Absolutamente, absolutamente. Normalmente todo sistema político en periodos termina en por poner un nombre, en ciertas prácticas de conservadurismo. Digamos, modificar un sistema político en cierta forma siempre es demasiado complejo porque siempre a través de un sistema se genera una cultura política. Bueno, es una cuestión de que hay un miedo social bastante fuerte, pero yo no sé si ya es de los sectores políticos, porque tranquilamente podemos coincidir hoy en tanto en la nación como en la provincia como en la municipalidad, los sectores de la juventud tienen mucha participación. Me parece que ese no es el miedo desde el poder político, pero sí hay un miedo instaurado en la sociedad que yo lo asimilaría con el mismo miedo que hubo cuando se impuso el voto femenino. Es como un nuevo sector que se abre y que se le da un montón de derechos para que empiece a trabajar y a ejercer sus voluntades. Que me parece todavía no se conoce porque no se lo ha visto actuar. Es un miedo social que tiene, pero yo creo que las respuestas están más que claras. En el 2012 hubo un 53% de jóvenes que estaban empadronados que fueron a votar y eran menores de 18 años, no tenían la obligación de ir a votar. Todos esos jóvenes que fueron a votar no fueron a votar como varios adultos que por ahí van porque tienen que cumplir, inclusive está el discurso generado de un sector muy minoritario de la sociedad de que votar es un peso. Sí. Todos esos jóvenes van a votar porque sienten la impronta, la necesidad de ir y emitir su voto. Me parece que es fundamental. Además, para seguir en su línea, cuando dice de cuando habla de ese discurso que se genera de que ir a votar es un peso, también justamente modificar este tipo de normativas también lo que genera son nuevas formas de participación. Y uno, si quiere contrarrestar ese tipo de pensamiento, tiene que profundizar en lo que es el sistema democrático. Y generar el espacio de participación también quiere decir mejorar el sistema de la democracia. Así que bueno, también es fundamental también contrarrestarlos en cierta forma. Hablaba recién de esto de los centros de estudiantes, que hay colegios en los que no se permite que haya un centro de estudiantes. ¿Qué mensaje les llega a ustedes de los chicos que están pasando por esto, que quieren hacer un centro de estudiantes y no pueden hacerlo? ¿Cuál es el argumento que se les da? ¿Quieres responder vos primero? Sí. Bueno, hay una cuestión generalizada en todo esto de la participación juvenil. A lo largo de nuestra historia hemos tenido épocas caóticas en las cuales se ha reprimido y se ha atacado mucho al joven que participa, inclusive en las noches de los lápices. Me parece que es más que significativo para esto. Muy simbólico. Muy simbólico. Entonces me parece que el temor de la sociedad es un poco ese, en que todavía está metido en la cabeza de algunos sectores que el chico que se mete en la política va a hacer lío, o que el chico que se mete en la política puede terminar mal. Y también es un poco el miedo de los directivos en algunos casos de que los jóvenes tengan una fuerza, tengan una representatividad. Es un malentendido el pensar de que un centro de estudiantes va a ir a atacar al colegio, que va a ir a atacar la institución. Todo lo contrario, el centro de estudiantes, el objetivo que tiene es trabajar conjuntamente con el cuerpo directivo de la institución para que, uniendo fuerzas, sea más fructífero todo el desarrollo de la escuela. Me parece que
Por Sí. ahí va encaminado la cuestión. Hay varias cosas para analizar. Primero, quienes impiden eso no están cumpliendo con una legislación nacional que exige que sea la conformación Totalmente. de los centros de estudiantes. Y después, por otra parte, bueno, es complejo, también complicado en entender también que muchas veces las denominaciones o todas las connotaciones que se hacen detrás de la palabra política, yo creo que a lo largo de la historia argentina muchas veces ha tenido avances positivos y retrocesos negativos al ejercicio de la política. En este sentido, creo que, bueno, también muchas veces se generan esas tensiones, ¿no?, entre quienes la defienden y quienes no, pero creo que todos, en nuestro caso que somos militantes políticos, tenemos que hacer una reivindicación, entender que la política, en fin, es la única herramienta que tenemos para mediar nuestros conflictos. Y los estudiantes tienen conflictos. Hay un tema también que quería hacer hincapié. Tanto la nación como la provincia, no es un ataque directo, han hecho, la nación hizo una ley nacional que declara a los centros de estudiantes como en situación de interés para que todos los colegios tengan el derecho de tener un centro de estudiantes, todos los estudiantes. La provincia también, mediante un decreto, también lo reafirma. Pero la municipalidad no ha hecho mucho hincapié en este sentido. Me parece que sería también una cuestión que hay que tener en cuenta para que, si se empieza a implementar el voto a los 16 años, que es fundamental, que los chicos no solamente vayan a votar a las elecciones, sino de que sea obligatorio que en los colegios haya centros de estudiantes. Porque por más de que hay centros de estudiantes, uno cuando se va en la práctica, bueno, hay algunos que funcionan muy bien, que tienen gran representatividad. Sí, en ese caso hay lo que me preocupa es pensar, digamos, qué poder de policía tiene la municipalidad para controlar esa conformación de los centros de estudiantes en las escuelas. No, pero declararlo como de interés municipal es bastante fundamental. Totalmente. Sería muy importante y que se empiecen a hacer cursos de capacitación, porque también uno de los problemas que existe por los cuales no hay centros de estudiantes en varios colegios, hay algunos donde el cuerpo directivo no permite, pero hay otros que también hay una juventud que por ahí no tiene contacto con lo que es verdaderamente un centro de estudiantes y no está lo suficientemente capacitado para conformarlo y crearlo. Me parece que se debería trabajar desde el municipio haciendo hincapié en esta situación, creando talleres para que todos los jóvenes vayan, y yo les aseguro que más de 50, 60 pibes de cada colegio van a querer estar dentro de un centro de estudiantes y van a trabajar muy bien. Me parece que lo que falta es un poco las herramientas que no se han brindado desde el Estado. Totalmente, para cerrar la idea, Sí. que coincido plenamente en decir que pensar en un voto a los 16 no es solamente el único mecanismo de participación que existen. Y el Estado no se puede tampoco lavar la cara en decir, bueno, mira, nosotros queremos que participen los jóvenes, ¿por qué? Porque hicimos el voto a los 16. Sino que hay que seguir profundizando en los mecanismos institucionales para que los jóvenes puedan seguir participando, expresarse, transmitir sus ideas y participar en política. Creo que... Bueno, hablaba ayer con un periodista y me decía, bueno, pero es que se va a terminar politizando la escuela. ¿Cuál es el problema de que se politice la discusión entre los estudiantes en una escuela? Claro, lo que pasa es que muchas veces la gente cae en esa confusión, ¿no? Entre como Estado si y fuera gobierno, claro, política, o muy partidocracia y política. También esa también es una cierta complejidad, con lo cual muchas veces también es una, quizás no sé si es función de los partidos. El problema que cuando se conjuga es de que un partido de gobierno es el único que tiene la posibilidad de acceso a las escuelas. ¿Me entendés? Que no se termina siendo democrático. Hay un error pero muy grande en el pensar de que se politizan los colegios si se crean centros de estudiantes en primer término. Y segundo, me parece que, bueno, que ya lo vemos en ejemplos claros, la juventud muchas veces no quiere cerrarse con un partido u otro. Totalmente. Porque sea uno u otro partido. En la Universidad Nacional gobierna el espacio independiente, que es eso, es independiente, lo conforman personas de distintos frentes, y es una cuestión de que el joven también tiene otras improntas, y más en un colegio, es decir, en Río Cuarto no hay colegios que tengan una cantidad de alumnos tan exorbitantes como para que no se puedan mínimamente conocer las caras. Me parece que se termina votando en los centros de estudiantes más por pensar quién puede llegar a trabajar bien, por pensar quién puede llegar a generar un buen crecimiento para la institución. Y no creo que por ahí la impronta sean cuestiones de partidismo político, porque no... Es más, yo creo que nunca tendrían la capacidad los partidos políticos de llegar a las escuelas, y así las tuvieran, si las llegasen a tener en algún momento, me parece que está bien, que no es algo que es aberrante, porque los mismos jóvenes están decidiendo sobre ese voto. Sí. Chicos, sí, les pido un segundito, vamos a ir a una pausa. A la vuelta quisiera hablar un ratito con ustedes
sobre esto de lo que es la gestión política, cómo la ven y cómo ven a la ciudad, ya que a ver si les toca votar en 2016, bueno, a los más chicos, ustedes ya pueden votar, pero digamos, si les toca votar, saber cómo la ven. Ahí volvemos. Volvemos en un ratito nada más.